Llegó el momento de que María Teresa nos explique y nos cuente todo lo que ella ha puesto y ha contribuido con este libro, con este maravilloso y monumental libro. Pero lo que tengo ganas es de callarme, porque de verdad creo que, y me gusta que han dicho algunas frases que son coincidentes de cosas que yo, ideas que tenía pensadas y vividas para ver. Y me gusta, pero es que también me gustó cuando yo escribí Nos movemos en lo sublime, que ese día o al día siguiente por la radio están hablando de Emerson y dicen esa frase. Me llamó mucho la atención. Como dice Paco, me tocó, y existe un saber universal que nos lo transmitimos y lo sublime somos nosotros, es nuestra convivencia, es la reunión aquí, es lo cotidiano. Nos ofrece tanto ello, tantas cosas, que basta con abrir el corazón y la mente y gozarlo. Y entonces ya la mente y la vida es otra cosa, se transforma. Pero qué pena que no la vivamos porque está a flor de piel y a flor de tierra, está para nosotros. Porque encima de toda la creación bellísima, pues somos los reyes de la creación, nada menos. Bueno, no sé si no era mejor que me callase, pero bueno, diré por qué. Y que usted ha dicho en lo que he contribuido, pues tengo que decir que ha sido muchos años de soledad, de silencio, pero una idea que ha dicho Paco y nunca la habíamos hablado, que termina por darte ese esfuerzo, termina por transformarte a ti y darte mucho más de lo que tú le has dado. Y tú le has dado pues horas libres, bueno, libres y no libres, de todo, trabajando 12 y 14 horas, esforzándote al máximo, no rehusando ningún esfuerzo, pero al final, adivina si se te transmite, no sé, pues una sabiduría, que es gozar las cosas, que merecía la pena. Bueno, no obstante, si quieren, les diré algunas cositas. Bien, primeramente, no sé si ya hay lugar. Buenos días, excelentísimos señores, que presiden este acto y a toda la concurrencia, cuya grata presencia agradecemos. O agradezco. Gracias sean dadas a Dios, sin cuya concurrencia nada se hace, se hizo y se hará. Pues como tenemos este nivel, que lo han trazado ustedes, no saben lo que es sentir esto, que todo te es dado. Entonces, pero si has prestado algo, que ha sido tu vida, tu tesón, tu salud, todo, tus ojos, y de veras que es algo, intuir esa verdad, que la vivimos todos, la podíamos vivir todos, es algo, es un don muy agradable y muy satisfactorio. Damos gracias a esta Academia de Bellas Artes de San Fernando, templo de las musas, que con tanta finura y elegancia ha acogido el diccionario ilustrado de la joyería y ha cuidado con mimo esta presentación. Gracias también a su director, excelentísimo señor director don Antonio Bonet, que siempre nos trató con la magnanimidad de espíritu que le caracteriza, con su gran sabiduría y humildad para valorar lo que hacen los demás. Gracias. Esto es una verdad que también la he aprendido experimentalmente. Gracias a doña Esther Souto Galván, vicerrectora de la UNED, de investigación de la UNED, en representación del excelentísimo don Alejandro Tillana, rector de la misma, que con tanto cariño ha querido acompañarnos, a pesar de que no ha podido. Nos sentimos felices de que pueda presenciar los niveles logrados por los docentes investigadores de su casa
y los frutos de la generosidad de esta. Como también les agradecemos, ambas entidades, la presentación sencillamente bella que ambos le han hecho y que precederá siempre la obra. Gracias también a don José Luis González Agüero, editor, por su acompañamiento, por acompañarnos y también por la elegante edición que nos ha hecho. Y le pedimos que la cuide siempre como a las niñas de sus ojos. Sí, gracias. Ahí es que no veo. Gracias a don Francisco Lara Mora. Bueno, pues me parece que ya ha narrado todo, pues lo evito. Gracias a las siervas de San José por permitirme seguir mi huella, mi estrella. Y cuando usted ha hablado de ese quijotismo, quizás he pensado yo en ese momento, quizás sea el punto mayor que nos unía, porque usted también ha sido mi Quijote. Bien, vivimos sumergidos en lo sublime, que nos envuelve y se halla en lo cotidiano, en este momento en el diccionario. Pitágoras hablaba de la música de las esferas. Tolstoyski, que talló el famoso diamante del centenario, habla de la música de los diamantes. Tal era su sintonía con ellos. ¿Os dais cuenta el nivel espiritual que esto exige? Entre las consideraciones posibles, elegimos las imprescindibles. El diccionario no es fruto de una decisión voluntariosa y personal. El origen del trabajo no tiene nada de extraordinario. Las circunstancias de la vida docente e investigadora me fueron conduciendo y me manifestaron ser la elegida para la realización de esta empresa. Y me embarqué en ello, como en todo lo decisivo de la vida, sin cotejar el futuro, sin medir dificultades y entregas. Aceptado el reto, se prepara la plantilla de elaboración. Y esto va dirigido para todos. Picasso condensaría todos sus requerimientos en esta palabra: trabajo, trabajo y trabajo. Y alguien como Einstein expresó que el genio o lo genial se hace con 1% de talento y un 99% de trabajo. No cabía otra elección. El diccionario sería un himno al trabajo, además de a la belleza, a la creación en joyería y a los materiales más puros del universo, de los cuales se sirven estos artistas. Y quiero decirles que esta es otra experiencia que me ha proporcionado el diccionario. Tocar esto que estamos tocando, se trabaja con algo tan puro de la creación. ¿Quién lo ha hecho? ¿Cómo? Es algo, tantos interrogantes que nos podíamos plantear en torno a ello. Picasso insistía en que la inspiración y la genialidad te deben encontrarte siempre trabajando. Esto no gustará a muchos jóvenes. Y así fue, investigando en el monasterio de Guadalupe, en Cáceres, sobre Manuel de la Rachurriguera, el arquitecto que hizo una de las iglesias que ahora es auditorio, ya no iglesia. Encontré la inspiración, me atrajo este códice, que después proyectaremos algunos elementos, este códice que dibujaba, que nos representaba en simples dibujos, pero hechos, realizados a tamaño de la joya y con los colores respectivos del material con que estaban hechos. Esto nos sorprendió muy gratamente, pero encontramos que en la descripción, pequeña descripción de la joya, el monje Jerónimo había utilizado unas palabras que yo lo preguntaba, yo no sabía, yo
lo preguntaba, nadie me respondía o no lo sabían, y entonces decidí que esto era un requerimiento de que de ahí tendríamos que salir, tendríamos que crear el diccionario, un diccionario. Y así comenzamos. Establecemos los paralelos perdón, de este Códice de Guadalupe con el libro de Passenties, que habrá muchos que lo conozcan, de Barcelona, del Museo de Historia de la ciudad de Barcelona, en que allí se recogen los dibujos de los exámenes de joyeros. Y lo mismo ocurre en Sevilla, pero estos dibujos no tienen nada que ver, son mucho más simples, quizás porque son fruto perdón, de un examen. Es mucho más rico el de Guadalupe. Pero en otros viajes, estudios, en la Biblioteca Estatal de Múnich, encontramos un códice de las joyas, de un códice que está dedicado y se lo encargó a Mielik, un miniaturista del siglo XVI. Encargó Alberto la representación de las joyas de Ana de Habsburgo, su esposa. Este otro, el de Múnich, es mucho más rico, pero no tiene la enjundia, la espontaneidad. Como miniaturista cuida todos los detalles, pero es tan simple y tan espontáneo el dibujo del de Guadalupe que sigo pensando, no hago el paralelo, porque en riqueza no puede establecerse, pero sí en número de piezas, sí, y en otros valores que se transcriben en ellos. Bien. Perdón. Perdón, Bien. Solo una cosa. Gracias. Perdona la interrupción. Cuando María Teresa descubrió este códice era anónimo. Es un códice del siglo XVIII anónimo. Y es muy interesante que ella, la primera investigación que hizo fue ponerle nombre al autor, ¿no? Y encontró que el autor era Fray Cosme de Barcelona, un bordador. Un bordador, sí. Gracias. En la descripción de las joyas que tiene, ya lo he contado, he dicho que se utilizaban palabras que yo desconocía. Bien, por otra parte, otro aspecto, se da la paradoja de que mientras cada una de las artes tiene su diccionario, la joyería, que es el primer arte de la humanidad, y lo repito porque don Antonio nos lo ha contado, la joyería no lo tenía. Entonces era otro requerimiento para que lo realizásemos. A la joyería realmente se le ha prestado poca atención desde el punto de vista literario. Se ha escrito poco sobre ella, hecho que contrasta con la multiplicidad, que también han aludido a ello, de las creaciones realizadas por todos los pueblos aborígenes de toda América y los nómadas. Por ejemplo, lo que tenemos proyectado es del siglo IV antes de Cristo, por los escitas. Y en la parte del registro inferior del pectoral, bueno, primeramente quiero decir, su riqueza son las joyas. Ellos son nómadas, no tienen casas ni las buscan, solo buscan la belleza y el tránsito. Y caminan con caballos, y esto es lo que nos representa, con toda naturalidad, con todo naturalismo. Yo me pregunto si hoy día no nos palpita su belleza en este momento, lo mismo que en el siglo IV antes de Cristo, y nos tenemos que preguntar cuál es nuestro progreso en esta obra y en alguna otra que proyectaremos. Bien, esta misma diferencia o reclusión que tiene la joyería, en principio se transmitía los saberes de joyería de padres a hijos en su taller o en la intimidad del hogar, y más tarde, bastante más tarde, se crean las escuelas. Y algo que nos testimoniará la última proyección que quiero hacer, que lo mismo
trabajamos hoy, aunque también se use la mecanización, pero las herramientas, los elementos que utiliza la joyería son los mismos que antaño. No sé si en muchos existe, en algunos detalles sí, pero en general se repiten. Y decía que lo mismo se observa en el Renacimiento, que como nos ha dicho don Antonio, se les incluye en las artes menores o aplicadas, permaneciendo sin relevancia en la literatura de las artes visuales, pero con una salvedad. Mientras que está recluido ese saber, en cambio, los mismos artistas llevan a sus hijos y ellos van a los talleres de los joyeros para aprender dibujo. Y Paco nos hablaba de la precisión de los milímetros, décimas, etc. Pues eso lo tenía que aprender el gran escultor. Y después veremos en otras proyecciones cómo efectivamente hay prestaciones y préstamos de un arte a otro. Llámese el arte que llamamos siempre escultura, arquitectura o joyería. Pero también quiero hacer otra alusión. No solamente los grandes artistas van a los talleres de joyeros, sino que también uno de los más importantes joyeros del Renacimiento, Cellini, nos dejó un tratado pequeño pero precioso sobre la orfebrería. O sea, que también nos hizo esa prestación que en aquel momento era como inaudita. Y en ese códice, él, al hablar de los joyeros, les llama estos artífices que, ¿está bien dicho artífices? Artífices en vez de artesanos. Sí, claro, artífices. Sí, estos artífices, y les llama parcos en el hablar y prestos en el hacer. Sí, pues eso también, haciendo el diccionario, hay que practicarlo. Sí. Bien, hemos hablado que en la antigüedad se decía poco de la joyería, se reservaba la intimidad. En el Renacimiento se expansiona algo más, a pesar de que también está denostada, pero en cambio la enciclopedia francesa nos deja unos estudios, unos capítulos sobre la joyería muy, muy interesantes. Y también recoge, por ejemplo, toda clase de talleres. Aquí he traído la representación del taller del diamante, así como he visto en el Museo de Amberes, os diré, hay solo 5 museos de diamante en el mundo. Y tengo unas ganas de tenerlos todos. O sea, sí, todos recogidos, estudiados, que no es tan fácil. Y, perdón, esta es la maqueta, o sea, este museo de Amberes exhibe esta maqueta del taller, las diferentes facetas de un taller de diamantistas. Los mejores artistas, amén de esto, los mejores artistas de todo género terminan en su vida haciendo joyería. Por ejemplo, aquí tenemos una joya de Braque, de George Braque. Como uno de sus temas más importantes es el de los pájaros. Estudiaba sus vuelos, sus acompañamientos, pero es que él era amigo, qué coincidencias, qué cosas más bonitas tiene la vida. Era amigo del poeta John Pearse, y este John Pearse era muy amigo de él, y era este tema, el de los pájaros, el que principalmente les unía. He gozado mucho haciendo esto. Tengo 2 artículos publicados sobre Braque, pero cuando los leo digo, se queda pequeño de lo que yo sentí al estudiar todo esto. Porque esa relación, ese simbolismo y esa sintonía de ambos y transmisión es muy bonita. Bien, también estos de Dalí, nuestro Dalí, pues también. Si bien él, en general, las joyas que hizo son objetos de joyería, no son propiamente joyas. Pero por ejemplo, el corazón real,
en honor de Isabel II, etcétera, está hecho en oro y la parte central con rubíes, pequeños rubíes que se mueven con un mecanismo que les da movimiento y tantos latidos como el corazón. O sea, le da cierto misterio y de realidad. Esto es simplemente un collar de Arc, de Jean Arc. También Giorgio de Chirico, un italiano que tuvo una etapa metafísica, pues también hizo joyas. Y esta no es la más bonita, pero es interesante que un artista que quiera hacer joya, algo metafísico, lo haga en una joya. Yo personalmente le agradezco que nos dé esta variante. Y Paco, perdón. Y por último, o entre ello, observemos aquí las tres, que podían ser múltiples, las que pudiéramos poner, obras de Julio González. Julio González, que como ven, antes aludió don Antonio a que la joya es testimonio y vehículo de la historia. Nos puede mostrar datos y usted tenía que estudiarlo. No quedamos en eso. También en las herencias. Bueno, pues vean que los tres estilos diferentes y contemplen que un artista de la altura de Julio González, que se dedica a hacer esculturas monumentales, nos haga una filigrana y con ello un broche. Verdaderamente, de verdad que son cosas muy sabrosas. Y ahí tenemos los tres cambios de estilo. Además de esta búsqueda de los artistas buscando los joyeros, aproximándose a ellos, también hay obras como la que estamos contemplando que nos muestran que el joyero y el escultor, tuvieron las mismas fuentes, se inspiraron en los mismos cartones, de ahí la importancia de los grabados y tal. Otro tema infinito. Sí. Pero aquí tenemos de Miguel Ángel el crepúsculo en la tumba de Lorenzo de Médicis, en la sacristía de la iglesia, sacristía nueva de la iglesia de San Lorenzo, sí, de Florencia, paralelamente, como ven, guardadas todas las proporciones. Y en la parte superior tenemos el detalle del crepúsculo, pero en el salero de Cellini. El salero que le encargó Francisco I de Francia, que no fue iniciado para él, bueno, pero terminó siendo para él. Pero véanla, y aquí tenemos otra representación del día, pero es clara la manifestación y la confluencia de que unos y otros se basaban en las mismas fuentes. Bien, y más, pues no sé qué decirles. Bien, esto, verán, es un capricho. Y un capricho que a lo mejor alguien me dirá que no viene a cuento. Pero es lo siguiente. Lo quiero hacer en honor a un francés, Jacques Lanfant. Jacques Lanfant. Sí, que tiene. Él es el único que se preocupa, y lo digo, le dediqué mucho tiempo, pasé muchas angustias en esto, hasta que yo encontré este librito de Jacques Lanfant, en que él nos hace este árbol genealógico de las cadenas. Bueno, este señor, sí, pero es curioso porque nadie había hecho nada, no se habían ocupado. Solamente él, en el libro sobre joyería y bisutería. Sí. Bueno, está citado por en el diccionario de símbolos sí. de Cirlot. De Cirlot. Sí. Bien, pues como joyero que era él, y conocedor, un gran conocedor, pues manifiesta las cosas, las expone con una sencillez, una precisión, una brevedad. Sí, y él, después de buscar muchísimo y una desolación, porque cuando yo quería, por ejemplo, recuerdo una vez en Francia, pues en una fábrica, que me mostraban cadenas, y yo decía, sí, pero ¿cómo se llaman? Y cuando el señor me contestó, mire usted, a mí lo que me importa es venderlas. ¿Cómo se llaman? me dejó, como comprenderán, pues muy fría. Pero anécdotas de estas
aun con judíos y con diamantes, ¿eh? También tendría que contar muy serias. O sea, bien, pero esto es nada, simplemente querer valorar esa figura. Que en algún día yo quiero, que ya su libro no está, no lo puedes encontrar ni en librerías, ni ya en bibliotecas, ni siquiera en el Centro Pompidou. Pero yo lo tengo fotocopiado entero y pienso, de alguna manera, que lo podamos tener en honor. Yo lo considero un gran hombre, un gran joyero. Muchas gracias. Y también, a ver, últimamente, esto de Difon, de Claude, de Duflo. Claude Agustín Duflo. Es que es toda una familia de grabadores. Esto en realidad es un grabador y es de la corona de Luis XV, en que Duflo trabajó, y Duflo, él se pone firma, en su firma, un apéndice, joyero del rey de España. Sí, yo tengo, Felipe V, sí, yo tengo un artículo sobre ello, que está publicado en la UNED, pero quiero a ver si logro varios artículos así, o joyas en color, para poderlo, que lo tengamos todos. Sí. Y olvidé una cosa que es importante. De George Bragg tengo hecho, además de estos dos artículos, eso está publicado en la UNED también, pero claro, está en blanco y negro, pero yo tengo un CD con todas sus joyas, porque curiosamente hacen grandes los franceses, que yo estimo muchísimo. Todo el mundo me oirá hablar muy requete bien. Yo he recibido mucho de ellos y se lo agradezco. Pero que los vamos tras las 100 joyas de Bragg, que nos hacen correr de un sitio a otro, dicen ellos muy orgullosos. Pero luego tienen artículos en que hablan un aspecto, otro aspecto, pero no tienen una obra. Me extrañó muchísimo. Y lo tengo en un CD y de alguna manera quiero que alguna vez llegue a ustedes, todos. Que dejemos que la vida nos dé salud y fuerza, y también se lo podamos hacer. Y por último, no me digáis que es un colofón precioso. Del siglo I antes de Cristo, de la casa de los Betti. Fijaos, una obra pompeyana que estuvo bajo la lava del Vesubio y ahora está exhumada. Este friso es mucho mayor, pero tienen la ternura. Para mí, pues, está también la fragua de Vulcano, nuestro Velázquez, podemos recrearnos, pero esto tiene un encanto y una intimidad. Unos niños en un taller, en la fragua, en la reclusión, en el recogimiento, y cada uno teniendo herramientas que los joyeros usaron, siguen usando y usarán, a pesar de la industrialización, con todo su encanto y haciendo las mismas tareas. No sé si se fijan en las posturas. Es que varían mucho de las que se tienen trabajando. A mí es que me encanta. Bueno, me encanta el tema de los niños. Sobre ellos trabajé muchísimo en mi tesis. Pero es que, además de eso, es que nos ofrecen cualidades del otro mundo. Perdón, y con esto, sí, solamente decir que a partir de ahora la joyería tendrá su nombre. Muy bien. Y tendrá su puesto en el arte. Muy bien, muchas gracias.